Shalom Alejem, nos bendiga. Seguimos entonces con estas reuniones que estamos teniendo y donde estamos estudiando y reflexionando sobre la vida de nuestro bendito Rabboni, Yeshua el Mashiach, y donde hemos estado también aprendiendo sobre las enseñanzas que nos dejó mientras anduvo aquí en la tierra. Nos dejó enseñanzas que valen oro, perlas preciosas nos dejó nuestro bendito maestro. Y hemos venido estudiando las bienaventuranzas. Estamos estudiando las bienaventuranzas y estamos guiándonos por el libro de Mateo. Estamos estudiando el capítulo 5 y hemos venido estudiando varias, si no me equivoco, son cuatro las que llevamos: pobre en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí nuestro maestro nos vino a enseñar quiénes verdaderamente deben sentirse dichosos, quién realmente son los bendecidos. Nuestro maestro nos enseña quiénes son los que alcanzan la verdadera dicha. Y entonces en el día de hoy nos compete estudiar el versículo 7 de Mateo capítulo 5. Dice así, le damos ya comienzo a la lectura y a la reflexión del día de hoy. Dice: dichosos, bendecidos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Vamos a partir entonces definiendo. Dice aquí el texto: dichosos los misericordiosos. Vamos a definir primero qué es misericordia, para poder entender qué es ser misericordioso y cómo actuar. Con misericordia debemos definir qué es misericordia. Vamos a definir, según lo que nos dice el diccionario. El diccionario nos dice que es la virtud que inclina el ánimo o la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Para los hijos de Dios es uno de los principales atributos divinos, lo que creemos nosotros, los hijos de Hashem. De esa manera define el diccionario misericordia, o sea, sentir compasión por el prójimo y actuar debido a sentir compasión por alguien. O sea que misericordia no es tan solo el sentir la compasión, sino que también es ayudar a esa persona que está padeciendo, a esa persona que está en necesidad. Eso es misericordia. No es un simple sentimiento, sino que también es un acto. Se ve reflejado en un acto. Entonces la misericordia se tiene que manifestar. Y cuando hablamos de este concepto, misericordia, inevitablemente ya estamos ligando al Santo Bendito. Si vamos a hablar de misericordia, tenemos que hablar de Hashem. Claramente Él sabe lo que es misericordia. Solamente Él sabe actuar misericordiosamente. Por eso, para poder entender mejor qué es misericordia, ya la definimos según el diccionario. Ahora, para entender cómo se lleva a cabo en la práctica la misericordia, necesitamos aprender sobre el Eterno. Necesitamos meditar sobre lo que Él ha hecho. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura
Vamos a leer en Shemot 34, Shemot, que es el libro de Éxodo, y la parashá Kitizá, la porción Kitizá, Shemot 34, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer, dice, y pasando Hashem por delante de él, proclamó, Hashem, Hashem, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquí, de este texto que leemos, se aprende sobre lo que en hebreo se conoce como Shelosh Esremidot de Rahamim. De aquí se desprende este concepto, esta idea, que en español viene a ser los 13 atributos de la misericordia. Vamos a, y aquí traje un escrito para que veamos respecto a esto que le estoy diciendo, los 13 atributos de la misericordia, que tenemos que aprender es que la misericordia se ve reflejada en 13 atributos. Vamos a compartir pantalla. Ya, ahí está. ¿Qué es esto? Los 13 atributos de la misericordia. ¿Qué es? Dijimos entonces que la misericordia se ve aplicada a través de 13 atributos. La misericordia está acompañada de 13 atributos. En Shemot 34:6, lo que acabamos de leer, palabra, de aquí se desprende lo que se conoce como los 13 atributos de la compasión de Dios. Vamos a entender esto. Maimónides explica que por atributos no debemos entender que estas son cualidades de Hashem, es decir, lo que Hashem es, lo cual está más allá de nuestra comprensión, más allá de decir que Hashem es misericordioso, tenemos que entender que Hashem opera en este mundo con misericordia. No podemos encerrar al Eterno en solamente una descripción, porque el Eterno es mucho más que misericordia. Eso es lo que trata de decir Maimónides. Es lo que nos lleva a entender es que veamos a Hashem como un hombre perdón, un ser que opera en este mundo con misericordia. Estas palabras fueron invocadas por Moshe Rabbeinu, por Moisés, nuestro maestro, ¿cierto? Aquel que nos dejó la Torá, aquel que escribió en la Torá, el libertador de Israel en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto. Estas palabras fueron invocadas por él, por Moshe Rabenu, en un momento muy delicado, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro y Hashem propuso destruir a Israel. Moshe le rogó a Hashem, santo bendito, que perdonara a Israel. Y como sabemos, él lo hizo. Bendito sea su nombre. Rabí Yohanan explica en el Talmud que Hashem le enseñó a Moshe Rabbeinu que cuando invocamos estos 13 principios, nuestras transgresiones serán perdonadas. ¿Cuáles son estos 13 principios? Estos 13 principios desprenden del versículo 6 y 7 de Shemot 34, de Éxodo 34.
y los vamos a ir enumerando. Primero dice Hashem, y ahí está el nombre de nuestro Padre Celestial. Hashem, aquí vemos primero Dios actuando desde la compasión, a diferencia de Elohim, que alude a Dios actuando desde la estricta justicia. ¿Qué es lo que tratan de emplear aquí los sabios? Es que cuando dice Elohim, que eso se traduce como Dios en nuestras versiones, ahí él está actuando de una manera estricta, con justicia, pero aquí no está actuando de una manera estricta, sino que está actuando desde la compasión. Por eso dice Hashem, está el nombre del Eterno. Entonces, primero se menciona una vez, pero vemos que el texto en el versículo 6 dos veces dice Hashem. Aquí dice que más adelante explicaremos por qué se repite. Sabemos que no es casualidad nada de lo que quedó escrito. Si sale dos veces el nombre del Eterno, es por algo. Luego dice Él. Aquí está, se entiende porque Él es poderoso en su compasión, aun cuando no lo merecen. Cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Luego dice que Él es Rahum, misericordioso. Luego dice Nun, clemente cuando la humanidad ya está en peligro. Erej Apaim, lento para la ira. Verab Gesed, y generoso para actuar con bondad. Behemet, Dios practica la verdad. Notzer Gesed la Alafim, mantiene su bondad por 1000 generaciones. No sea Bon, perdona nuestra iniquidad. Bafeshá, nuestras transgresiones. Bejatá y nuestros pecados. Benaqué, y cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra de su registro todas nuestras transgresiones. Estos 13 atributos tiene la misericordia. Estos 13 atributos tiene como principio la misericordia. Para que se pueda aplicar misericordia, estas 13 cosas tienen que estar ahí. Eso es lo que tenemos que entender. El rabino Eliyahu de Vidas escribe en su libro Reshit Jochma que la expresión del Talmud, cuando invocamos estos 13 atributos, nuestras transgresiones serán perdonadas, no debe ser entendida como cuando recitamos estos 13 atributos, sino como cuando imitamos estos 13 atributos. Significa que cuando nos comportamos con los demás de acuerdo a estos 13 atributos de Hashem, seremos perdonados por Él. Interesante, interesante. Ya vamos a explicar un poquito más esto después. Vimos entonces que dos veces repite Hashem en el versículo 6 de Éxodo 34. Éxodo 34, 6 dice, y pasando Hashem por delante de él, proclamó, Hashem, Hashem. Primera Hashem, Dios actuando de la compasión. ¿Y por qué dice dos veces Hashem? La segunda vez, la repetición del nombre de Dios requiere una explicación. Los rabinos enseñaron que a partir de esta repetición aprendemos una maravillosa lección acerca del perdonar. Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestras transgresiones, Hashem nos perdona por completo y nunca más nos recuerda nuestra transgresión. La repetición del nombre de Hashem nos enseña que una vez que nos arrepentimos de nuestras transgresiones, Dios se comportará con nosotros exactamente igual que como se comportó con nosotros antes de que cometiéramos ese error. No hay rencor ni resentimientos, sino un perdón total y completo de su parte.
Se espera que nosotros también actuemos de esta manera hacia quienes nos rodean. Por lo tanto, si aspiramos a ser perdonados por Dios, tenemos que actuar hacia los demás como queremos que Él actúe hacia nosotros. Cuando perdonamos a los demás, debemos borrar y eliminar todo vestigio de resentimiento hacia la persona que nos ofendió y actuar hacia él o ella como lo hicimos antes de que nos ofendiera. Entonces, esa es la lección que deja de por qué dos veces Hashem. Dicen los sabios que cuando Hashem perdona, Él olvida. Esa es la enseñanza que nos deja a nosotros, que nosotros vamos a perdonar a alguien y debemos hacerlo, nos debemos recordar más lo que nos hizo. Si alguien nos pide perdón, nosotros tenemos que perdonar, no sacar en cara lo que nos hicieron, como Hashem lo hace con nosotros. Hashem estuviera todos los días diciéndonos lo que hicimos el mes pasado, el año pasado, 5 años atrás, 10 años atrás, ¿cómo estaríamos con ese cargo de conciencia? Sin embargo, Hashem no es así. Él perdona y él olvida. Él olvida el pecado que cometimos. Él lo borra. Esa es la lección que nos deja por qué dos veces Hashem. Y todas estas cosas, todos estos atributos, para que nosotros podamos aprender a ser misericordiosos, tenemos que aplicarlos. Todas estas cosas que acabamos de ver, estos tres atributos que están mencionados aquí en Shemot 34, 6 y 7, deben estar en nuestra vida para poder nosotros ser misericordiosos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo los 13 principios que tiene la misericordia. ¿Qué más aprendemos? Dijimos que paciente, aquí está, Erej Apaim, el lento para la ira Shem. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Erej Apaim, paciente. Hashem espera pacientemente que nos arrepintamos. En lugar de castigarnos inmediatamente por nuestros pecados, así también, si alguien nos hace daño, debemos ser pacientes y darle tiempo a esa persona para que se arrepienta. Debemos tener paciencia si alguien nos hace, habla mal de nosotros, nos hace algún daño. No debemos inmediatamente buscar el castigo hacia ellos, ¿no? Debemos ser pacientes como Hashem es paciente con nosotros. Vemos también que para que haya misericordia tiene que haber verdad, vehemet y verdad. Él cumple sus promesas de brindarnos su bendición, incluso cuando ya no lo merecemos. Así también, si nos comprometimos a hacer algo bueno por otra persona, debemos cumplir nuestra palabra, incluso cuando esa persona ya no lo merece. Debemos ser personas verdaderas siempre. Si nos comprometimos en algo, debemos seguir, aunque no veamos que esa persona ya no lo merece, porque Hashem siempre ha sido verdadero con nosotros. A veces no merecemos su misericordia, su perdón, su amor, pero Él nos prometió su amor, entonces Él permanece ahí fiel y tenemos que ser nosotros. También que aprendemos no ser Gesed la alafim, ahí lleva una J, una Het, no ser Gesed la alafim. Hashem mantiene su bondad por 1000 generaciones. Si tenemos una deuda de gratitud con alguien, debemos seguir expresando esa gratitud a los descendientes de esa persona. En resumen, cuando recitamos estos tres atributos, debemos aprender de ellos, no solo cómo Hashem se comporta con nosotros, sino también, o sobre todo, cómo Hashem espera que nos comportemos con los demás. La fuente de esto que saqué, aquí la dejé, alja.org. Vamos a salirnos de aquí.
Entonces, estamos viendo estos 13 principios que tiene la misericordia. 13 principios que se ven aplicados por parte de Hashem hacia nosotros. Ahora, esto es importantísimo. Mire, vamos a seguir un poquito con la idea de estos 13 principios. En la lectura, la narrativa que tiene el Talmud en Rosh Hashanah 17, la lectura narrativa es como el área donde están como los cuentos, cosas así. En esa área se le llama la Agadá y dice que en ese momento Hashem se cubrió con su talit para mostrarle a Moshe cómo pedir misericordia, perdón de sus pecados. Estamos hablando de Mod 34, versículos 6 y 7. Después que nuestro pueblo hizo el becerro de oro, Moshe bajó con la tabla. Moshe vio que el pueblo estaba adorando al becerro, quebró esas primeras tablas. Luego el Eterno le dijo: Moshe, alízate 2 tablas nuevamente y vas a subir, te voy a volver a dar los mandamientos. En esa segunda venida, perdón, en esa segunda subida de Moshe al monte, ocurrió esto que acabamos de leer. Mod 34, 6 y 7, ahí donde están los 13 atributos que Moshe dijo de la misericordia del Eterno. Eso es lo que entienden los sabios, que hay 13 atributos ahí. Estamos leyendo eso para que no perdamos el contexto. Entonces, la lectura agádica referente a ese punto, voy a volver a leerlo. Dice que en este momento Hashem se cubrió con su talit para mostrarle a Moshe cómo pedir misericordia, perdón de sus pecados. Eso es lo que dice la literatura agádica. De esa manera, dicen los sabios, que hay que pedir misericordia al Eterno y también hay que aplicar misericordia al prójimo, teniendo esos 13 principios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Si de esa manera podemos tener el perdón y podemos aplicar también el perdón al prójimo, podemos tener misericordia, quiere decir esto que es una fórmula mágica para obtener perdón. O sea que si yo digo estas palabras, voy a ser perdonado sí o sí. Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. Si esos 13 atributos tiene el Eterno y Él me va a perdonar, o sea que si lo confieso, ya obtengo el perdón de inmediato como una fórmula mágica. Solo necesitamos recitar esto para ser perdonados. De ninguna manera, porque eso da libertad al pecado. O sea que si es tan fácil obtener el pecado, yo puedo hacer lo que yo quiera, me porto mal, quebranto Torá. Total, después recito esos 13 principios, tengo el perdón. No, no es lo que quieren enseñarnos los sabios. Los sabios dicen que una manera de adquirir perdón es entendiendo su atributo, pero no es que yo peco y como el Señor es misericordioso, después voy, recito su atributo y estoy perdonado. No, no es así. Recordemos que el libro de Hebreos nos dice que no debemos pecar deliberadamente, pues que recibimos el perdón por nuestros pecados, después que Yeshua murió por nosotros, no podemos seguir pecando deliberadamente. No se puede. Ya no hay perdón para esos pecados, dice el libro de Hebreos, para esa persona que recibió a Yeshua, que hizo Tevilá, que hizo conversión, sigue en su mismo caminar, esa persona ya no se puede volver a hacer un sacrificio nuevo. Simplemente ahí no hubo una teshuvá genuina. Entonces, para hallar el perdón del Eterno, también tiene que haber teshuvá de parte de la persona, un arrepentimiento. Entonces, de ninguna manera es una pócima mágica el recitar esos 13 atributos. ¿Qué es lo que busca el Eterno entonces? No era darnos un perdón, como dice el dicho, un dicho popular que dice,
El que peca y reza, empata. O sea que si yo peco, rezo más y estoy listo. No, no es así, no es así. Lo que quiere enseñarnos el Eterno y los sabios con enumerar estos 13 principios es que debemos imitarlo a Él en nuestro diario vivir. Tenemos que aprender. Como igual lo decía el texto, debemos aprender a imitar al Eterno. El Midrash explica respecto al texto que sale en Devarim, en Deuteronomio 28:9, dice que así como Hashem tiene compasión, así nosotros tenemos que tener compasión. La Masejtá de Shabbat 133b dice también, como Él es misericordioso, ustedes también tienen que ser misericordiosos. Lo que aprendemos entonces, si aprendemos que Hashem es misericordioso, que es compasivo con nosotros, no, el Eterno nos trata de enseñarnos esto solamente para que tengamos esperanza. No solamente eso, sino también para que nosotros seamos como Él. Porque ese es el llamado que tenemos. Esa es la misbah que tenemos de ser como Él. Recordemos que Él nos creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se perdió cuando el hombre pecó. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que restaurar esa imagen, esa semejanza de cuando fuimos creados. Entonces, debemos aprender a imitar al Eterno. Hay una para allá, igual que Dochim, creo que Baikra 17 o 19, no me acuerdo, donde dice, sean santos porque yo soy santo. Aquí es lo mismo. Lo que nos trata de enseñar el Eterno, Él es misericordioso, lento para la ira, todo lo que acabamos de leer, tiene 13 atributos. Nosotros no tenemos que sostenernos de eso para pecar deliberadamente, como dijimos, sino tenemos que aprender para hacer lo mismo, para imitar. Ese es el llamado, imitar al Eterno. El llamado es a ser misericordioso, como Él lo es. Ese es el llamado. No solamente conformarnos y decir, no, yo voy a pecar, total, Él es misericordioso. No, no nos conformemos así, hermano. Eso está mal. Entonces debemos imitar al Santo bendito. Él siempre manifestó su misericordia a nuestro pueblo, siempre lo manifestó. Una gran muestra de que Él manifestó su misericordia fue cuando nuestro pueblo anduvo por el desierto 40 años. Dice la Escritura que a nuestro pueblo nunca le faltó el alimento. Dios todos los días alimentó a nuestro pueblo en el desierto, en ese lugar inhóspito, donde no crece ni una flor. Ahí el Eterno alimentó a nuestro pueblo. Es un acto de misericordia, un acto de ayudar al necesitado. Siempre les dio maná, dice la Escritura. 6 días a la semana le enviaba maná. El último día, porque era Shabbat, no le enviaba, pero el sexto día se guardaba para el otro día, dice la palabra. Dice que la Escritura que ni el calzado le faltó a nuestro pueblo ahí en el desierto. No les, en un momento ellos empezaron a quejarse, ya no querían comer maná. Carne le envió el Eterno. Codornices hasta que se empallaron comiendo carne. Agua. En pleno desierto ellos tenían agua. Entonces, ese es nuestro Elohim, misericordioso. Eso tenemos que aprender nosotros. Ser misericordioso, ayudar al necesitado, sentir compasión por la miseria ajena. Eso es lo que traduce el diccionario, sentir compasión por aquel que padece, estar ahí, ayudarlo. Pero no solamente decirle, hermano, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, no, con un acto. La misericordia se ve reflejada en el acto, no con palabras solamente, con un acto. Digamos, meditando un poquito, estamos diciendo entonces que debemos imitar a Hashem, debemos imitarlo. En un momento también Rab Shaul, conocido como apóstol Pablo, Rab Shaul en el Brit Hadashah,
en el mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit ya dice, Shaul dice, sean imitadores de mí como yo de Mashiach. Entonces, si Shaul dice, imítenme a mí porque yo imito a Yeshua, al final a quién tenemos que imitar es a Yeshua. Él imitaba a Yeshua. Yeshua es quien nos vino a enseñar con su propia vida qué es ser misericordioso. El Mashiach, nuestro bendito Mesías. Él nos vino a enseñar con su vida, con sus actos, con lo que nos enseñó qué es lo que es la misericordia y cómo se lleva a cabo la misericordia. Segunda de Corintios nos dice en capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Es un acto de misericordia, pegar su vida por nosotros. Eso es misericordia. ¿A qué punto nosotros cedemos con nuestro prójimo? ¿Hasta qué punto? Él llegó al punto de dar su vida por el prójimo. Eso es misericordia. Tenemos otro ejemplo por aquí, muchos, pero no vamos a dar tantos textos. Yo sé que usted también tiene hartos textos en la mente y en su propia vida yo creo que ya está recordando varias cosas. Mateo 8:36 dice, y al ver las multitudes, estamos hablando de Yeshua, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él donde iba sentía compasión por la gente. Tenemos otro ejemplo, Mateo 14:14, y cuando Yeshua alimenta a 5.000 personas, dice la escritura que ellos tenían hambre, sintió compasión, dice el verso 14, capítulo 14, verso 14, y saliendo Yeshua, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, sintió misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Luego más adelante dice que bendijo y multiplicó 5 panes y 2 peces, y dice la escritura que comieron 5.000 personas, hasta quedó alimento, sobró alimento. Y dentro de estas 5.000 personas, dice la escritura que no se contaron ni a las mujeres ni a los niños. O sea, quizás, ¿cuántas personas fueron? Entonces vemos la misericordia aquí actuando. Yeshua, él actuó con misericordia, siempre. Su último aliento fue una muestra de misericordia hacia nosotros. Bendito sea Él. Sigamos meditando un poquito más. Vayámonos al libro de Devarim, respecto a la misericordia, con algunos comentarios de los que saben, de los sabios. Devarim, capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaaf. Bueno, aquí Moshe está nombrando varios lugares en el que transcurrió nuestro pueblo en el desierto, varios lugares. Dice frente al Mar Rojo, en el desierto, en el Arabá, entre Parán, Tofel. Son lugares, pero aquí los sabios no se quedan solamente con que son simples lugares
los sabios no se quedan con que Moshe aquí está hablando logísticamente. No es que aquí Moshe, dicen ellos, solamente estaba mostrando el GPS a la gente, diciéndole sus padres anduvieron aquí, anduvieron allá. No, ellos no se quedan solamente con que pasaron por ciertos lugares. ¿Qué piensan los sabios respecto a por qué Moshe nombró estos lugares? Los sabios revelan que cada uno de estos lugares fue específicamente mencionado por Moshe porque en cada uno de estos lugares el pueblo hizo algo incorrecto, quebrantó, transgredió los mandamientos del Eterno. En otras palabras, Moshe les está recordando sutilmente los errores que cometieron durante su estadía en el desierto. No es solamente lugares que anduvieron, sino que en esos lugares que Moshe está mencionando, los sabios dicen que ahí nuestro pueblo pecó, erró en esos lugares. Son palabras de reproche, claramente. Rambam, Ramban explica por qué Moshe los reprende de esta manera. Él dice que es para que vean la misericordia de Hashem. Por eso Moshe le está recordando esos lugares. Allí pecaron, pero vean que el Eterno tuvo misericordia de ustedes y ahora están aquí, a punto de entrar a la tierra prometida. Recordemos que el libro de Deuteronomio, de Barim, que significa palabra en español, de Barim, este libro Moshe lo escribió y todas estas palabras Moshe las dijo cuando el pueblo de Israel ya había pasado 40 años en el desierto y estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán. Estaba ahí a punto. Todo este libro está ahí, en ese momento cuando ellos iban a entrar. Entonces, lo que está haciendo Moshe con decir estos lugares es para que ellos vean que Hashem siempre tuvo misericordia de ellos, a pesar de que ellos cometieron grandes pecados. Porque una de las fuertes pecados que cometieron fue una rebelión que hubo cuando Coraj se levantó y quiso usurpar un lugar que no le correspondía y hubo mucha muerte. Murieron, creo que fueron 47.000 personas que murieron en ese episodio. Entonces, dice aquí los sabios Ramban que no es casualidad que Moshe haya dicho los lugares que pasaron ellos y sus padres, sino que fue para que se acuerden siempre que el Eterno es misericordioso y también para que ellos no cometan los mismos errores que sus padres. Entonces, Moshe aquí está diciéndole que tienen un Elohim que es poderoso y es misericordioso, que ellos tengan presente siempre eso. Tenemos otro ejemplo respecto a esto. Esto es para allá, Noah. Esta es la segunda para allá que tenemos nosotros aquí en la Torá, la segunda porción. Y esa la encontramos en el capítulo 6 del libro de Bereshit, llamado Génesis. Libro de Génesis, capítulo 6. Aquí la para allá Noah, los sabios nos enseñan algo. Dicen ellos que cuando Dios le ordena a Noah reunir a los animales, los sabios encuentran dos instrucciones aquí. Presten mucha atención, hermanos, presten mucha atención. Cuando Dios le ordena a Noah, reunir los animales, los sabios ven dos instrucciones y ellos dicen que parecen contradictorias estas dos instrucciones. Por un lado, el Eterno le dice a Noah que él debe traer a los animales. En el hebreo dice Toví el Ativá. Y por otro lado, dice el Eterno que los animales irán a Noah. En el hebreo ahí ellos dicen que
está escrito Yabou Eleja. Esto lo encontramos en Génesis 6, 19 y 20. Bereshit 6, 19 y 20. Entonces, dos instrucciones ven los sabios aquí. Una, que Noah iba a reunir los animales, lo iba a entrar al arca. Y segundo, dice que Dios los va a traer. Estas son dos instrucciones que parecen contradictorias. Uno pudiera decir, ¿quién los va a traer entonces y quién los va a meter al arca? ¿Va a ser el Eterno o va a ser Noah? El rabino Bejayé clarifica que la intención es que Noah tendría que salir a buscar a los animales. Perdón, dice el Rab Bejayé clarifica que la intención es que Noé no tendría que salir a buscar a los animales en su hábitat natural, porque los animales irían a él. Lo que entiende este Rab. La explicación que da él es que Noah no tiene que ir a su hábitat natural a buscar a todos estos animales para meterlo al arca, sino que los animales iban a llegar donde él. Una vez que llegaran al arca, una vez que llegaran cerca de él, Noah tenía la tarea de hacerlos entrar. De esa manera explica aquí el Rab Bejayé. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos si Dios iba a hacer un milagro para asegurar que los animales se acercaran a Noah. ¿Por qué debía ser responsable de hacerlos entrar Noah al arca? ¿Por qué Hashem no hizo todo esto? El Eterno no trajo a los animales al arca y lo entró él, el mismo Eterno. Aquí hay dos instrucciones, como decíamos, como dicen los sabios. Una, el Eterno los trae, los saca de su hábitat natural, y lo otro, Noah es el que tiene que entrarlos al arca. Pero ¿por qué no lo hizo todo Hashem? Aquí hay una explicación muy buena. El Rav Moshe Ashlich provee una explicación increíble, así dicen los sabios. Si lo observamos de juicio estricto, si vemos este episodio respecto al diluvio y todo esto, estrictamente, Noah no tiene méritos para ser salvado, no tiene los suficientes méritos para ser salvado. La única forma en que podría Noah sobrevivir era si Dios se relacionaba con él con misericordia. La única forma de que Noah pudiera ser salvo, dice aquí el Rav Moshe Shlich, es que para que Noah fuera salvo, es que el Eterno tuviera misericordia con Noah. Noah, necesitaba efectuar actos de misericordia para garantizar su salvación. El Eterno estaba teniendo misericordia de Noah, pero Noah también tenía que manifestar misericordia, así como el Eterno estaba siendo misericordioso con él también tenía que mostrar muestras de misericordia. Dios hubiera podido llevar a los animales directamente al arca, pero era imperativo que Noah tuviera la oportunidad de interactuar con los animales y demostrara su capacidad de ser compasivo, misericordioso. Por eso, aquí está la respuesta, por eso los animales llegaron solo cerca del arca, pero él tuvo que acompañarlos físicamente hacia el arca. Noah era responsable por la salud física de los animales y tenía que proveerles comida a diario para que puedan vivir. El Ashlich, al construir su tesis respecto a que Noah tenía que exhibir su capacidad de actuar con misericordia para poder sobrevivir, el convertirse en el cuidador de los animales, Noah mismo obtuvo una vida, o sea, sobrevivió.
Aquí vemos entonces la regla que está diciendo nuestro Adón Yeshua, el Mashiach. Ser misericordioso para alcanzar misericordia. ¿Cuál fue el acto, según aquí los sabios, el acto de misericordia que tuvo que hacer Noah para alcanzar misericordia? Él tuvo que introducir los animales al arca y tuvo que preocuparse de todos estos animales en toda la estadía en el arca, dándole alimento y preocupándose por la salud inclusive de los animales. Aquí está la regla que aplica, que está diciendo Yeshua. Ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Con un mundo inundado de violencia verbal y hostilidad, sería bueno aprender una lección de Noah. Actuemos con misericordia y generosidad hacia todos los seres vivos. Al hacerlo, tendremos mérito de recibir misericordia de Dios. Un Teilim muy importante, el Teilim 149, terminando con esta reflexión. Teilim 145, perdón. Teilim 145, versículos 8 y 9 dice: Clemente y misericordioso es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Adonai para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Tenía un comentario aquí, a ver si lo encuentro. El comentario decía que también era de un rap, de un sabio. Algo rapidito aquí. Bueno, no lo encuentro, no sé dónde lo anoté. El comentario era que Hashem, aquí en el versículo 9, dice que el Eterno es misericordioso con toda su obra, con todo lo que Él creó, Él es misericordioso, para que nosotros también podamos aplicar la misericordia del Eterno, que es la verdadera. Debemos tener misericordia con todo lo que Él creó, no solamente con el prójimo. Aquí los sabios, ese era el comentario que tenía, que los sabios también bajo ese texto, ellos dicen que hay que cuidar a los animales, porque los animales también son obra de Él, Hashem. Hashem los creó y Él tiene misericordia de los animales. Nosotros también tenemos que mostrar misericordia incluso con los animales, que es su creación. Así también con las plantas, con el medio ambiente. Nosotros tenemos que tener misericordia con todo, porque Hashem tiene misericordia de todo aquello. Y por último, hermanos, tengo aquí unos pasajes también del Brihadayá, últimos consejitos que nos da el Brihadayá respecto a todo lo que hemos venido hablando. ¿Me confirmar este texto? Sí, está bien. Primera de Pedro 3:8 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cómo puedo ser yo misericordioso, amigable? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
¿Cómo puedo ser yo misericordioso? Vimos los atributos y aquí nos dice no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendecir. Que dice Mashiach, el que os maldice, bendícelo. Eso es tener misericordia. El libro de Efesios también nos da un consejo aquí el Rav Shaul. Efesios 4:32 dice, antes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo puedo ser misericordioso, Rav Shaul? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mashiach. Estamos llamados a ser misericordiosos, estamos llamados a perdonar, a olvidar, como dijimos al principio. Y tenemos el mayor ejemplo, Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados del pueblo. Yeshua mostró misericordia, viniendo a la tierra, se hizo semejante a nosotros y dio la vida por nosotros. Y por último versículo, en el libro de Jacob, mal llamado Santiago, libro de Jacob 5:11, nos dice la palabra, he aquí tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vemos aquí nuestro bendito Adón, cómo él fue misericordioso. Es lo que tenemos que aprender, tenemos que imitar a nuestro maestro, debemos ser misericordiosos y la promesa está, el que es misericordioso va a sentirse dichoso y va a alcanzar misericordia. Bendito sea el Eterno. Les pido, hermanos, que el Eterno les bendiga, pero que pueda servirle esta pequeña reflexión y sigamos aprendiendo de las enseñanzas que nos dejó nuestro bendito Maestro Yeshua y podamos cada día seguir sus pisadas, no conforme a nuestros propios pensamientos, sino a cómo la Escritura y cómo los sabios dejaron registrado cómo debemos caminar. Cuando hablamos de sabios, hablamos de todos los maestros que interpretaron la Torá, incluyendo a los Talmidim de nuestro maestro, a todo lo que sale en el Brit Hadashah. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom, Leitraot.